Bienvenidos a su podcast favorito, me dicen Chris. ¿Cómo están, gente? Este va a ser un nuevo comienzo. La estructura del podcast va a cambiar, yo creo que mucho, demasiado. En esta ocasión voy a contar cada día una historia. Va a haber otros videos donde vamos a presentar noticias. Y en uno voy a intentar traer un invitado aquí a la mesa para debatir de temas o simplemente cotorrear con la persona y nos cuente su día a día. Como ven, Greg ya no estará en el podcast. No teman, nunca salí de filo con él, no tenemos pelea ni nada. Él sigue siendo uno de mis mejores amigos. La neta, Greg, donde quiera que estés, yo sé que te está yendo bien y la neta te mando un súper saludo desde aquí. Súper saludo. Y la neta, muchísimas gracias a la gente que nos ha suscrito porque ya llevo un chingo de tiempo sin grabar. No hallo cómo agradecer todo eso. A las personas que se vayan integrando, la estructura va a ser, si todo sale bien, lunes de historias, miércoles de noticias y el viernes intentaré traer un invitado. Y si no, pues ya vemos a ver qué sale. Pues sin más por el momento, espero les guste la historia del día de hoy. Imagina un mundo perfecto en un lugar donde no haya ni problemas, depredadores, la comida abunde, nunca te enfermes, o sea, todo lo tenga resuelto. Me imagino que sería algo muy bello, que te puedas levantar sin preocupación alguna o sin rutina alguna. Tal vez uno piense que eso sería la vida perfecta. De inicio suena muy bien, pero uno no se pone a pensar las complicaciones que todo esto traería. Hoy vamos a hablar de una teoría abstracta, sino de un experimento en concreto, con ratones que se convirtió en una metáfora aterradora para nuestra sociedad. Es posible que el exceso de comida, la pérdida de propósito y la sobrepoblación nos lleve no a una utopía, sino a un colapso. Esta es la historia del universo 25, una respuesta alarmante a lo que qué pasaría si tuviéramos todas nuestras necesidades cubiertas. El hombre detrás de ese experimento fue el etólogo John B. Calhoun en los años 60 y 70. Calhoun ya había observado el comportamiento de ratas en entornos sobrepoblados, veía patrones de violencia, desintegración social y, lo más alarmante, un colapso en los comportamientos naturales. Calhoun no solo estudiaba roedores, estudiaba la sociedad. Su pregunta era profunda. ¿Qué le sucede al comportamiento cuando se eliminan todas las presiones del mundo exterior? Hambre, frío, peligro. Pero la densidad de la población aumenta hasta lo insostenible. Para responderla, diseñó un experimento definitivo, una utopía convertida en una jaula. La llamó Universo 25. Porque era su 20º intento de crear el hábitat perfecto. Calhoun quería probar lo que le pasaría a nuestra sociedad si no tuviera ninguna dificultad, pero en un espacio limitado y teniendo el problema de que en un futuro hubiera sobrepoblación. El universo 25 no era una simple jaula, era un tanque de 2.7 metros por 1.4 con paredes altas para evitar fugas. Dentro había comida ilimitada con 16 contenedores suficientes para 9.500 ratones, agua ilimitada, material de anidación abundante, un clima controlado y constantemente limpio, túneles y compartimentos que al inicio ofrecerían un espacio privado para 384 nidos. Era por su diseño un mundo sin estrés extremo. No había depredadores, no había que competir por recursos básicos. Solo había una variable que Calhoun permitió que creciera sin control: la población. El 9 de julio de 1968 introdujo 4 machos y 4 hembras perfectamente sanos que serían los fundadores de un nuevo mundo. La cuenta atrás comenzó. Calhoun creó estas jaulas con todo lo que un ratón pudiera necesitar: alimento ilimitado, un lugar donde vivir, un ambiente limpio. El problema que no había límite para que este universo se expandiera. Los primeros 104 días fueron la fase A, periodo de ajustes. Los 8 fundadores exploraron, establecieron territorios y comenzaron a criar. Era una era de calma inicial. Luego vino la fase B, periodo de explosión exponencial.
Esto abarca del día 105 al 315. La población se duplicaba cada 55 días. El ambiente era próspero, los ratones parecían vivir su mejor vida. Socializaban, construían nidos, cuidaban a sus crías. Era la edad de oro del universo 25. Un observador casual habría pensado: funciona, han creado el paraíso. Pero debajo de la superficie el paraíso empezaba a gritarse. A medida que más y más ratones nacían, algo fundamental comenzó a cambiar: el concepto de espacio personal y los roles sociales. Poco a poco las personas que iban observando el experimento tenían la perspectiva de que esto estaba funcionando, porque los ratones se veían prósperos al empezar a socializar, a crear nidos, a empezar a crear una comunidad fuerte. Lo que los observadores poco a poco se iban dando cuenta es cómo lentamente todo esto iba colapsando. Alrededor del día 315, con una población de alrededor de 600 ratones, mucho menos de la capacidad teórica, porque si se acuerdan, la capacidad era para 9500 ratones. Todo cambió, entramos a una fase de estancamiento. El espacio ya no era infinito. Los túneles y cubículos, antes privados, estaban constantemente llenos. Aquí es donde la sociedad de los ratones comenzó a desboronarse. Aparecieron comportamientos nunca antes vistos en condiciones normales. Con todos estos problemas que empezaron a surgir, empezaron a categorizarse los ratones en diferentes segmentos que verían que esto en condiciones naturales nunca hubiera ocurrido. La primera categoría: los marginados, machos jóvenes expulsados de los grupos sociales que se congregaban en el centro de la jaula. Estaban apáticos, heridos por peleas y mostraban cicatrices. No luchaban ni socializaban, solo comían, dormían y acicalaban obsesivamente, lo que Calhoun llamó comportamiento de la bella durmiente. Los prolíficos, un pequeño grupo de machos dominantes que ante el caos se volvieron hiperagresivos, atacaban sin precaución, violinizaban a hembras y machos por igual y a veces se comían a sus crías. Las hembras, ante la constante agresión y la falta de espacios seguros, comenzaban a abandonar sus roles maternales. Muchas se volvieron tan agresivas como los machos, el cuidado de las crías decayó brutalmente, la morición infantil se disparó. El comportamiento antisocial. Ratones que huían de cualquier interacción se volvieron extremadamente pasivos. Aparecieron grupos de ratones que hacían vida en los comederos superiores, alejados de todos, mostrando solo un interés: comer y dormir. La tasa de natalidad cayó en picada. A pesar de tener todo el material, la sociedad había dejado de funcionar. Había llegado al hundimiento conductual. Poco a poco hemos visto que a pesar de que al principio los ratones tenían todo para que su sociedad prosperara y sin ninguna preocupación existente de predadores o cosas que se encontrarían naturalmente en el entorno, uno pensaría que todo estaría bien. Pero poco a poco nos estamos dando cuenta que sin un propósito concreto, la vida se vuelve un poco más difícil. Después del día 560 comenzó la fase D, fase de morición o extinción. La población alcanzó su pico máximo de 2.200 ratones y luego empezó a declinar irreversiblemente. Lo más impactante no era que murieran, sino cómo morían. No por hambre, no por frío o enfermedad, morían por una pérdida total de voluntad para vivir. Calhoun acuñó un término para esto: la primera muerte. La muerte espiritual del comportamiento precede a la segunda muerte, la muerte física. Como le ocurre a la mayoría de gente, la que siente que no tiene un propósito en concreto, no es que de repente ya no sientas ganas de seguir, sino que constantemente todo lo que está pasándote, sientes como que primero se muere tu espíritu y lo último que quieres dejar es el cuerpo. Hubo otro grupo llamado los Beautiful One, los hermosos. Quizás el símbolo más poderoso. Eran machos jóvenes, perfectamente sanos físicamente, con pelaje impecable, pero estaban completamente desconectados. No mostraban interés
en reproducirse, en la lucha o en la socialización. Solo comían, bebían, se acicalaban su pelaje y dormían. No presentaban estrés, pero tampoco ningún impulso vital. Era la personificación de la apatía absoluta. Habían perdido todo comportamiento necesario para la supervivencia de la especie. Técnicamente se volvieron influencers o tiktokeros. Para el día 1780 nació el último ratón en el universo 25. La sociedad ya no existía, solo quedaban unos pocos ancianos aislados y apáticos. En 1973, el último habitante del universo 25 murió. El paraíso había consumido a sus ciudadanos. El espacio que estaba destinado para 9.500 ratones, con tan solo 2.200 encontró su fin. Y no porque se le acabaran los recursos o el espacio, porque técnicamente estaba diseñado para albergar a mucha más vida. El problema, que como había menos nacimientos, los que llegaban a ocurrir enseñaban las nuevas costumbres de esta sociedad corrompida, entonces ya no tenían un instinto natural de supervivencia y se aislaban poco a poco. Las hembras ya no criaban a los hijos, se volvían agresivas, los machos ya no buscaban reproducirse o protegerse, entonces la sociedad simplemente colapsó, o por lo menos la sociedad de estos ratones. Pero antes de que todo esto suene muy trágico, solo recuerda, no somos ratones, somos un poco más complicados que ellos. Ellos la mayor parte de su vida actúan por instinto. Nosotros tenemos otras capacidades como es la conciencia, la autocrítica y la capacidad de rediseñar nuestro universo, o sea, nuestro ser. El universo de 25 sí tuvo un propósito, lo que le pasaría a una sociedad en un ambiente controlado. Pero si nos ponemos a pensar, la vida no es un ambiente controlado. Si algún día te llegas a sentir como un ratón del universo 25, que a pesar de que los tengas todo, o a lo mejor no tengas un propósito claro, debes buscarlo. Nada te va a sacar de ese mundo más que tú. Estas son unas pequeñas sugerencias que te pueden ayudar. Propósitos y metas desafiantes. Conexiones sociales profundas y significativas. Respeto por el espacio y la salud mental. Estructuras sociales que fomenten la cooperación y no solo la competencia. Así que recuerden, gente, no son ratones en un entorno controlado. Son seres humanos con un poco más complejos que ratones, pero no tanto como el universo. Pero tenemos una vida que vale la pena vivir. Busquen un propósito, busquen un hobby que los alimenten, busquen conexiones humanas reales. Las 200 personas que probablemente tengas en tu Facebook, realmente de esas 200 personas, ¿quiénes son tus amigos verdaderos? ¿Quiénes son tu familia? Aunque sea un poco menos la conexión, sean un poco menos glamurosos que los likes, las vistas, las compartidas, que espero le den a este video, busquen crear movimientos fuertes en su vida, propósitos reales a su vida, y dejarán de ser un ratón del universo 25. Gracias por seguirme en este primer video del año. Espero cada martes tenerles uno nuevo. Espero le puedan darle like, lo compartan, se suscriban, eso ayuda muchísimo. Y pues sin más, nos vemos la próxima. Bye.